En el aire, Radio Nacional Río Mayo, que difunde su programación desde Río Mayo, en la provincia del Chubut, República Argentina. Radio Nacional AM 1020 kHz, FM 88.1 MHz. Patria gaucha tradición. En este mes de la patria nos contactamos con ese tiempo de homenajes y reivindicaciones, a nuestro entender, para mucha gente que ha hecho patria en nuestra Patagonia Argentina. Quiero agradecerle a Justina González esta posibilidad telefónica de hablar con un docente de un tiempo de ayer de una escuela rural, como fue la escuelita de la comunidad aborigen El Chalía, donde muchos jóvenes argentinos nativos del lugar de a caballo llegaban a buscar sus sueños de aprendices, con un maestro rural que tiene una constancia seguramente y unos recuerdos inolvidables de aquel tiempo. Tengo el gusto de saludar, mi nombre es Raúl Oliva, a Héctor Alberto Corbalán, el maestro de aquella escuelita del Chalía que como homenaje y a veces olvido quedan algunos escombros para rememorar aquel tiempo. Héctor Corbalán, Raúl lo saluda, muy buenos días, gracias por atendernos. Desde Comodoro Rivadavia, el gusto de atenderte y bueno, decirte que algunas cosas me acordaré, otras no, porque ya estoy pisando los 80 años. Y si es para hablar ya a esta edad, cuando uno se conecta, no con Río Mayo, sino cuando ya uno hace rato que está conectado con el de arriba, con Jehová, o Yahvé, como dice la Biblia, te imaginas que para el comentario, mejor cosas lindas, cosas buenas, y lo más hermoso, lo que me permitió hacer la gente del Chalía por ellos, no lo que yo hice por ellos, lo que ellos me permitieron a mí hacer por ellos. Y usted sabe, Héctor, que gracias a Dios este reconocimiento salió de la propia gente. Hablando con Justina, por ejemplo, surgió esta idea de llamarlo, porque ella, entre las cosas que podemos recordar, me contaba de su grupo, de chicas de 13, 12 años que llegaban a caballo a la escuelita, que aprendieron a cocinar en la escuela, que aprendieron a leer, a estudiar. Cuénteme un poco entonces y hagamos un repaso de aquella escuela. ¿Quién la hizo, en qué gobierno y usted por qué llega al Chalía como maestro rural, Héctor? Bueno, te puedo decir mi historia de vida primero. Mi historia de vida para aquellos que creen que no se puede. Y de ya te voy diciendo, mi madre fue sirvienta a los 13 años. Es decir, lamentablemente desde el momento que empiezo a hablar, lo hablo políticamente, porque la política se hace en todo lugar. Se hace desde el momento en que uno decide, cuando se juntan 4 personas para decidir a dónde voy, al baile o al teatro, y dice votemos, ya estés haciendo política. Para aquellos que se creen que cuando se habla no se hace política. La política es eso, ponerse de acuerdo para determinados objetivos. Y mi política comenzó cuando era peón textil allá en Buenos Aires. Y trabajaba de 9 a 6 de la mañana. Cuando salía a las 6 de la mañana en bicicleta para cambiarme en mi casa, en una oportunidad pensé, toda la vida trabajando así, de noche, había salido del servicio militar. Entonces dije, no, voy a estudiar. ¿Qué estudio? Perito mercantil, no, tenía que comenzar, yo había dejado en cuarto año, vivía en Puerto Belgrano, Punta Alta, mi padre fue el que trajo al general Belgrano, fue timonel del general Belgrano, hice toda la escuela primaria en Puerto Belgrano. Es decir, que prácticamente mi padre me enseñó que salió de los montes santiagueños y se encerraba en una pieza para estudiar, y se quedó para que no lo explotaran como peón en el campo. Me decía que él decidió quedarse en la Marina para que cuando llegara viejo tuviese una jubilación y pudiera pagar a una enfermera que lo atendiera. Se encerraba en una pieza a estudiar solo. Y así fue ascendiendo hasta que lo nombraron para traer el general Belgrano de Estados Unidos. Él me enseñó por qué tenían que estar con los pobres. Él me enseñó que era un pobre
que había nacido, murió la madre y el padre era peón rural. Cuando yo le preguntaba por qué no lloraba, decía, porque no aprendió a llorar. ¿A quién le iba a llorar? De ahí me inculcó el amor a los pobres. Cuando yo también era pobre porque era peón textil, ¿de qué forma iba a poder hacer algo? Llegaba después de trabajar de 9 a 6 de la mañana, de peón textil en una fábrica textil que la puedo nombrar, la fábrica Danubio de Villa Luzurraga, donde trabajábamos en 3 turnos. Me cambiaba en mi casa, me bañaba y sin dormir me iba a estudiar de maestro. Tomaba la costera criolla, después tomaba otro colectivo hasta llegar a la escuela. Y sin dormir estudiaba para recibirme de maestro. Así trabajé hasta que fui trasladado el primer año, desde los 13 años trabajé. Y de ahí me dieron traslado ya sin saber nada por mi espíritu de trabajo como encargado en otra fábrica, Jersey Dress, también en 3 turnos. Después cuando volví con los años para mostrarle, tengo 2 hijos actualmente de mi matrimonio actual viviendo conmigo, uno de 29 años y otro 17. Cuando le quise mostrar el lugar a mi hijo, de acá salía yo sin dormir a estudiar para recibirme de maestro. Pregunté dónde estaba la fábrica en la época, me dijeron de la época en donde se trabajaba en 3 turnos. Me dijo, la Danubio se cerró en la época de Menem. Y la otra le dijo a Jersey Dress, que también trabajábamos, se cerró en la época de la Alianza. Es decir, ¿por qué estoy con el pobre? No como ser humano, no como cristiano, sino también políticamente. Gobierno que apoya al pobre. Y si mi madre fue sirvienta y este gobierno hizo las leyes para que la sirvienta estuviese en igualdad de condiciones con los que más tienen, ¿cómo no voy a apoyar? Mi madre fue una santiagueña que a los 13 años empezó a trabajar de sirvienta. Yo fui un peón textil que sin dormir me iba a estudiar para trabajar de maestro. Y cuando pedí una escuelita del sur, en Buenos Aires no conocían a dónde estaban las escuelas. Y me dijeron, le vamos a dar una que es un internado, está en un hermoso lugar. Yo lo único que había trabajado era ayudando en Villas Miseria. Y así pude llegar a la reserva. Me llevó un gran hombre para mí. Cada uno tiene constancias de vida y cada uno vamos a llevar al rollo del Señor que tiene escrito de cada persona lo que ha hecho. Y me llevó, eran otros tiempos, llegué en lo que hoy es el tren de turismo, era el medio de comunicación entonces que era la trocheta. Y llegué así a Esquel, después a Río Mayo, sin un peso. Llegué en el año 61, cuando eran otras cosas, a Ricardo Rojas. Allí estaba una persona que la memoria me da, si no me equivoco, era don Anselmo López. Le pregunté de un colectivo para ir al Chalía. Me preguntó, ¿quién es usted? El nuevo maestro del Chalía. Me dijeron que hay internado. No, allá no va ningún colectivo. ¿Y en qué puedo ir? A caballo únicamente. ¿Y dónde consigo un caballo? Yo lo único que habían dado eran caballitos de madera en calecita. ¿Y quién se lo va a prestar si después cómo lo devuelve? A ver si pasa un camionero. ¿Y quién pasó? Un galleguito que nunca me pidió nada y que lo vi siempre trabajando junto con sus peones en medio del agua. Si recuerdo bien, era Lucio Hernando. Él me llevó. Y cuando le iba preguntando, digo, me dijeron que dejó en internado. Oh, maestro, íbamos a Villa Tranquera. Su internado, el internado que había es esto. Una escuela de rancho, de adobe, agua de pozo a 25 metros, sin luz, personal único. Pero el maestro que estuvo anteriormente dijo que dejó internado en el Consejo Nacional de Educación que iban a hacer. No hizo nada, lo que dejó fueron deudas. Para eso yo llegué a Ricardo, cuando había llegado a Ricardo Rojas, no tenía un peso, pedía
que me dieran algo para poder comer en la escuela, que me iban a dejar si el maestro que había estado había dejado deudas nada más y no me quería fiar nada. Entonces hubo otro señor que yo le dije, mire, si no tengo que para comer, le dejo mi reloj, que fue Eugenio Marcos, que tenía un boliche en ese entonces, y él me dijo, yo le voy a fiar. Y esos fueron mis primeros víveres. Cuando llegué al Chalía, me encontré, ya digo, una escuela rancho de adobe, no recuerdo la fecha, porque se imagina, ya estoy pisando los 80 años, y bueno, hace como, le estoy hablando del año 1961, y creo que la escuela se cerró en el año 76. Y entonces, cuando llegué allí, había un maestro que se llamaba Munilla. Y lo primero le pregunté, ¿cómo es la gente? Me dice, media brava, porque yo expulsé a un alumno porque me había sacado algo, y él, después vino alguien con un tremendo cuchillo y me amenazó. Le digo, ¿dónde lo entendiste? Y acá en el campo, acá afuera en el patio era campo prácticamente. ¿Y cómo lo recibiste? Y así, ¿cómo? Y como estaba, sin guardapolvo, sin nada. Para mí la escuela del Chalía era como la escuela número 1 de Comodoro Rivadavia. Lo primero que hice ponerme un guardapolvo y una corbata. Y ahí al que llegaba, hice un lugarcito como si fuese una dirección con un libro atrás. Llegaba alguien y pasaba. Y el primero que llegó, ¿sí? ¿Cómo después lo entendí? Llegó medio a prepotearme, digamos, pero después comprendí a esa gente. Antes que allí conocí a don Manuel Quichama, extraordinario viejito, con el cual nos llegamos a tener prácticamente cariño. Él me decía, ¿qué voy a hacer, maestro, el día que te vayas? Y yo decía, ¿qué voy a hacer, don Manuel, cuando se va usted primero? Y allí conocí la historia del padre de él, cacique, que no tenía ni el vicio ni siquiera de fumar, ni de tomar. Y allí conocí la historia por qué el paisano era así con aquellos que decían que eran blancos, que eran huincas, porque decían que le pisaban la cabeza. El antiguo Chalía llegó a tener 24 leguas de campo por el apoyo que le dio en la época de Irigoyen, si mi memoria no falla, y si algo falla pido disculpas. Pero, ¿qué ocurrió? Le robaron 12 leguas de campo. El blanco, el huinca, como decían ellos, que los pisoteó. Esa gente llegó a tener miles de animales, el antiguo cacique. Pero les pusieron un apoderado de una especie de almacén que había en Río Mayo, que le robó todo. Le llevó los animales, todo, quedaron sin nada. Y le dejaron 12 leguas de campo de las 24 que tenía. Ahora, ese viejito Manuel Quichama era alguien que en una oportunidad me dijo, vos sabés que vinieron de Comodoro, me invitaron a comer en Río Mayo. ¿Y qué hizo don Manuel? ¿Te imaginás? Cuando ya creyeron que estaba chupado, me sacaron papeles para sacar la estrella de tierras del Chalía. ¿Y qué hizo usted? Les comí todo, me chupé todo, no lo firmé nada y me vine para el Chalía. Así era don Manuel Quichama, con lo cual, ya digo, nos llegábamos a tener más que aprecio. Y digo esto porque en alguna oportunidad repartía, me puse en comunicación con departamentos de aborígenes de Comodoro Rivadavia, de Rawson, y me mandaron elementos para el Chalía, chapas, vidrios, alambrados, alambre para hacer poteros de aguante, palas, tenazas. Y llegó un estanciero y me dijo, ¿qué está haciendo, maestro? ¿Para qué hace eso si usted sabe que alguno va y lo vende y compra vino? Yo, si le hubiese tenido que contestarle, tendría que haber dicho, si mal no me acuerdo, como dijo un filósofo Rousseau, que dijo, no sé de quién temer más, del más inteligente o del más ignorante, porque el más inteligente hace más daño. ¿Y por qué lo digo?
Porque sí, porque el pobre que a lo mejor yo le daba una tenaza y se compraba vino, se lastimaba él solo. Pero yo le tendría que haber dicho al otro, y usted cuando llegó con botas de montar, breches y fusta, y me ofreció que nos pusiésemos de acuerdo para sacarle la mitad de la tierra a la gente del Chalía, ¿quién hacía más daño? Me callé la boca y lo miré. O como algún enfermero que decía, a lo mejor una vez cuando me llegó un cajón de zapatos para los chicos, y me quedó mirando porque yo estaba contento y me preguntó, ¿le mandaron el sueldo o no? ¿Y por qué está tan alegre? ¿Cómo se lo podía explicar? La pobreza no es para mirarla, la pobreza es para sentirla, y yo era un pobre más. A veces yo tenía plata y no tenía dónde comprar para comer, porque los arroyos estaban crecidos, o la nieve no me dejaba salir. ¿Y quién se acordaba del maestro? Me acuerdo de una señora, no recuerdo bien el nombre, que era doña Rosario, que una vez me mandó un piche hervido, porque el maestro, la que era mi esposa en ese momento, allí conocí a una mujer extraordinaria. Yo tengo 2 hijas de mi matrimonio anterior, pero a mis hijas le dije, nos separamos porque ella después justo me pidió el divorcio, nos divorciamos, pero yo le dije, no estuvimos de acuerdo entre nosotros, pero siempre estuvimos de acuerdo para ayudar a la gente del Chalía, para ayudar a los más pobres. Ella cocinaba gratis, Julia lo yauté, para los chicos. Y yo a veces, para que se quedara un día más con la madre, yo agarraba, me tiraba al arroyo porque estaba crecido y me iba a caballo, el arroyo me arrastraba y salía del otro lado, porque si mis alumnos algunos no solo no les daba clase, tampoco comían, porque llegaban algunos de ellos, yo les preguntaba, ¿qué comiste a la noche? Mate amargo. ¿Pan? No, porque mi madre no tenía harina. A la mañana, mate amargo nada más. Bueno, tenía que cruzar el arroyo. Me arrastraba el agua, porque algunos me llevaban hasta el primer arroyo y no se animaban a pasar más. Entonces yo cruzaba solo a pie, pero me encontraba con el segundo arroyo que también estaba crecido. Peor, venía como mar. Me metía al agua, me arrastraba, iba dando vueltas. El agua, no sé, Dios me ayudó siempre en el Chalía. Porque el paisano, don Manuel Quichamar, me decía, no cruce, maestro. Yo me agarraba de la cola del caballo y cruzaba, o como en esa oportunidad, me metía al agua, me arrastraba, del otro lado me esperaban mis paisanitos. Íbamos, me cambiaba, me bañaba, y hacíamos entre ellos, con ellos, la comida, la leche, y en los recreos le alcanzaba la leche. Y yo digo que yo le debo a la gente del Chalía. ¿Por qué? Porque todos hicimos macana en nuestra vida. Pero todos nacimos desnudos y vamos a morir desnudos. Y cuando lleguemos al otro lado, vamos a mostrar en una mano las macanas que hicimos y en otro las cosas que buenas que hicimos. Y yo podré decir que cumplí bastante bien una misión que me dio el Señor. Por eso yo le agradezco a la gente del Chalía. Yo no hice nada por la gente del Chalía, la gente del Chalía hizo por mí. ¿Por qué? Porque me permitió hacer, me permitió que cuando yo llegue al otro lado, le diga, si es el intermediario Jesús, le pueda decir, recuerda cuando yo corría con las botas de goma para poder llegar al Chalía. Y sin leer la Biblia todavía dije, Jesús, esto lo hago por tu gente humilde, por tu niño humilde. ¿Cuántos podrán decir de eso? A mí la gente del Chalía me va a permitir que cuando yo llegue al otro lado pueda decir lo que ellos me permitieron hacer algo de bueno en la vida para que entonces equilibre la balanza de lo malo que habré hecho. ¿Cuántos podrán decir de eso? ¿Cuántos millonarios? No les tengo bronca al rico. Lucio Hernando era uno de los ricos del Chalía. Nunca me pidió nada. Siempre pasaba con su trator para decirme, ¿qué necesita, maestro? Y un día me dijo, el mejor elogio que debe tener uno, yo digo eso, que debe tener la persona, tengo un hijo de 17 años,
le digo es, cuando alguien te elogie o alguien te critique, fíjate que trae en la mano. Y Lucio Hernando era un galleguito con una úlcera metido en medio del río, era el dueño de la estancia, levantando los alambrados. Y cuando pasaba su peón, que no se podía cruzar el río con un tractor, me preguntaban, maestro, ¿precisa algo? Y ese me dijo, ¿sabe una cosa, maestro? Usted es el único maestro que cumplió año redondo acá en la escuela, del principio al fin. El mejor elogio que he tenido a través de toda mi historia de vida es ese. O los chicos cuando tuve en Comodoro Rivadavia, que trabajé en la casa del niño, justo donde están los niños abandonados, cuando en una oportunidad, después del Chalía que vine a trabajar, tuve que empezar de nuevo porque la escuela del Chalía era nacional. Las escuelas de acá eran provinciales. Y a los 43 años tuve que empezar como maestro suplente en las escuelas provinciales de Comodoro Rivadavia. Como maestrito suplente, como si no hubiese hecho nada, presenté mi legajo en donde nadie conocía, y así a los 2 años volví a ser maestro suplente. Sí, ya le digo, soy analfabeto por desuso, ya voy a ya los 80 años, y aún así me levanté de nuevo. Ya estaba divorciado, tuve 2 hijas maravillosas, Sandra y Fabi, una tenía 9 años, la más grande cuando entró estaba aburrida, quiso ir a la escuela, yo le dije, ¿vas a entrar? Sí, tenía 5 años, pero acá vos no sos la hija del maestro, acá sos una alumna más, y vas a hacer todo tal cual hacen mis alumnos, porque lo que es bueno para mis alumnos, también es bueno para mis hijas. Y mi hija ahí, a los 5 años aprendió a leer y escribir. Y cuando a veces llegaba un paisanito, que llegaba tarde, que no había comido, yo le decía a mi hija, dejale la comida para él, vos ya vas a comer más tarde. Y la que era la madre, cocinaba gratis para los chicos. Cuando llegamos al Chalía, ella tenía 15 años, yo tenía 25. Cuando salimos yo tenía 40 y ella 30. Dimos la vida para la gente del Chalía, pero ellos nos permitieron, la que era mi esposa ya falleció, y estoy seguro que cuando vaya al otro lado, es como yo le dije a mis hijas, hubo diferencia entre tu madre y yo, pero un tremendo acuerdo que es lo que sirve para el Señor, haber podido trabajar los dos para la gente del Chalía, o cuando ella fue encargada del puesto sanitario en Ricardo Roja, yo andar acarreando agua, o cuando alguna persona de la más humilde la llamaba a las 3 de la mañana, nunca tenía pereza para levantarse y yo la acompañaba, andábamos buscando agua para hervir, las agujas, para eso. ¿Cuántos podrán de los que tienen tanto dinero, de los que hablan tanto, cuando llegue el momento de rendir cuentas en el otro lado, qué hicieron por los humildes? Por eso digo yo, a la gente del Chalía le debo que me hayan permitido trabajar para ellos, porque eso voy a llevar al otro lado. El recuerdo de tanta gente que cuando no tenía que comer me mandaba 1 litro de leche de chiva, o un huevo de avestruz. María, a los alumnos que me puedan escuchar, aquellos, a la gente de Melo, de los recuerdos, a los Cornejos, Santibáñez, Rumay, a mis todos alumnos de, por ejemplo, también de don Manuel Quinchamal, gente maravillosa, gente que no es como escuché decir a alguien sobre este gobierno. Hay gente, el rico da lo que le sobra, el pobre da hasta lo que no tiene. Y es que gran verdad, porque a fin de año me sobraban los corderos, pero durante el año, ¿qué me ayudaba? ¿Me está escuchando? Héctor, lo estoy escuchando con la emoción de
de escuchar a un maestro pionero y con la emoción seguramente que han de sentir muchos de sus alumnos en el Chalí, aquí en Río Mayo, y estas ganas que tiene usted de contar y de revivir eso que nos pone contentos a nosotros. Yo imagino, maestro Corbalán, lo que sería cantar el himno de la patria en una escuela rural, en un lugar nativo, en un lugar nuestro. Imagino que eso es casi imposible de describir, ¿no? Mire, la gente del Chalía me inspiró a mí una samba que se llamaba Samba para el Chalía, mis alumnos. Y así, con ese espíritu que tiene uno, de aquello que le hace sentir a la gente que es de uno. Una vez hice una samba que se la voy a leer. Sí, a ver. La escuela que tiene el Chalía nos brinda su tibio calor, y en esos días de viento, bandera y alumnos se quieren mejor. Bordeando la huella me espera, cantando la veo al llegar, porque entonces yo te siento venir a mi vida, saber y verdad. Escuela del Chalía, no me dejes de enseñar. Voy en busca de la ciencia que ampara mi vida y me haga triunfar. Mi vida no tiene pesares porque la escuela me dio saber, su luz y esperanza que vuela y alcanza la gracia de Dios. Milagro que vive en mi encanto, consuelo en la soledad, fiesta en la humilde escuelita, flamea bandera en la inmensidad. Héctor Alberto Corbalán, Escuela 128 de Arroyo Chalía, Chubut, 20 de febrero de 1968. Qué bárbaro, qué emocionante, Héctor. Yo no me queda mucho tiempo más, pero me queda un tiempo de reconocimiento eterno para usted en nombre de mucha gente, y yo le quería decir, como al comienzo del reportaje, que muchos son los recuerdos y algunas exalumnas, mujeres pequeñas de aquel tiempo, 12, 13 años, se recuerdan no solo el tiempo de aprender en lo que es leer, escribir, sino además de cocinar, porque las mismas chicas que eran y llegaban de a caballo con los chicos de otros distintos lugares del Chalí a la escuela, tenían la oportunidad o tenían que cocinar para sus compañeritos de escuela, tenían que compartir todo en la vida, y ese reconocimiento que pasado el tiempo parece que crece más, que es haber aprendido a vivir, que es tan importante, maestro de siempre. Mire, en otra oportunidad, justamente cuando ellos venían, me surgió del alma ver a esos chicos que venían enancados, muertos de frío, congelados, y entonces escribí: ya asoma el paisanito curtido, viene por las huellas, de frío aterido, brama el viento y no tiembla el niño, la raza salta en sus ojos, y esto lo obliga a ser aguerrido, arrima diestro a la tranquera, si conocerá el guapo y noble petizo, cuántas veces juntos galoparon por largos caminos, desafiando con ojos llorosos, viento, escarcha, helado rocío, frente a la humilde escuelita, de sencilla como un hombre el niño, con pesada cruz lo premió el destino, se acerca con paso cansino, indiferente al terrible frío, sus alpargatas están rotas, bombachas con mucho surcido, buen día señor, buen día mi niño, atrás quedó su rancho como pájaro herido, triste ser pobre, pero Dios así lo quiso, arriba esa frente ceñuda, sonríe al niño sufrido, que hay un premio hermoso que no todos tienen al final del camino. ¿Cómo no lo sabe? No llore, será por ser pobre tal vez el paraíso. Escuela 128 de Arroyo Chalí, Héctor Alberto Corbalán, 15 de noviembre de 1972. Con esto, mi amigo, espero que tiene para ratos, Oliva. Un gusto, ¿no es cierto? Por favor. Y ya le digo, gracias a toda la gente del Chalí, a Mari Marí, por haberme permitido hacer algo por ellos. Eso es lo bueno que llevo de esta vida. ¿Cuántos serán los que lleven? Nunca vi un camión de mudanza detrás de un ataúd, sino lo que cuando llegue allá del otro lado, lo que cada uno haya hecho por el otro, por el que tiene al lado. Y querido maestro, acá me llegan miles de mensajes de salutación de familia Félix, de otros muchos. Yo quiero en este saludo mío el reconocimiento para usted, pero yo particularmente entiendo
que las autoridades de este tiempo, de ayer, de antes de ayer, le deben un homenaje tan especial a mucha gente de la Patagonia. Yo creo que esto que usted ha contado y que ha comentado y que lo guarda, es una historia muy especial, casi particular, vivida por un docente. Así que ojalá que en algún momento tenga su reconocimiento, su aplauso merecido. Ojalá que Dios permita vivir eso. Perdone, yo le diría que acá empieza y termina mi historia de vida con el Chalía. ¿Sabe por qué? Porque si no, no tendría sentido lo que yo hice por la gente del Chalía. Mi reconocimiento va a ser del otro lado. Si yo hago algo acá más, en la tierra, ¿cuál es el mérito? El mérito es hacer algo por el otro y que no nadie se entere. Entonces le agradezco mucho esta oportunidad, pero sobre todo para agradecerle a la gente del Chalía y decirle que acá comenzó y terminó mi historia de vida con la gente del Chalía. Muy bien, Héctor Corbalán, hay como un homenaje de tanto tiempo, un saludo especial de mucha gente. Yo no puedo leer todos los mensajes, pero hay un reconocimiento especial. Ojalá que tengamos la oportunidad un fin de semana, un tiempo más especial también de seguir conversando. Lo voy a volver a llamar en otro tiempo. Yo le agradezco mucho, nos ha emocionado y realmente me gusta que la gente de este tiempo, los maestros, la comunidad conozca esta historia tan especial. Yo le mando un abrazo grande en nombre de todos. Raúl Oliva es mi nombre de Radio Nacional. Muchas gracias, ya le digo, puede ser, ando en tratamientos médicos, puede ser que si lo atiendo o no, no sé, pero desde ya le pido disculpas si no lo entiendo, porque ya le digo, mi próximo encuentro va a ser con el de arriba, y ahí ese va a ser el homenaje de la gente del Chalía. Mucho gusto, adiós, y Marí, gente del Chalía. Y nosotros elegimos, maestro Corbalán, para rendir homenaje en el mes de la patria a usted. Un abrazo, hasta siempre. Adiós. Hasta siempre. En los campos de la gloria y que reparte su historia por donde quiera que mira. Aquí ofrendaron su vida en época. Comunicaciones especiales en el mes de la patria, aquí desde Radio Nacional. Sangre templada que a lo macho de Héctor Alberto Corbalán. Se llama el señor que recién nos atendía gentilmente y nos contaba su historia de vida docente en la escuelita del Chalía. Apenas unos pedazos de edificio atestiguan, casi como un olvido, la presencia de esa escuela en esa comunidad de origen del Chalía. Allí trabajó un maestro izando la bandera de la patria todos los días y compartiendo un mensaje de integración futura desde la docencia para muchos chicos de aquel lugar que hoy lo recuerdan con cariño y respeto. Radio Nacional, el programa Radio Encuentro, desde Río Mayo, Chubut, Argentina. Es mi sagrada heredad por donde quiera que voy, y les juro por quién soy, como que me dicen chino, que no me cambio de camino aunque vengan desgollando, y mi orgullo estoy cantando de haber nacido argentino.